Hola, mi nombre es Mónica Torrescano de la Universidad para la Familia y en esta ocasión hablaremos sobre el duelo. El duelo es un proceso de adaptación a una nueva situación después de la pérdida. Aunque tradicionalmente se ha entendido el duelo como el proceso de tristeza asociado a la defunción de alguien cercano, hoy en día se sabe que todas las situaciones que conllevan una pérdida llevan asociado un proceso de duelo, como por ejemplo que al paciente lo despidan del trabajo, que le deje su cónyuge, que sus hijos se vayan de casa, etc. Una de las características que diferencian del duelo anticipatorio es aquel que acompaña el curso de una enfermedad terminal del duelo inesperado, provocado por accidentes que terminan abruptamente con la vida del ser querido. En el duelo inesperado, el desconcierto es mayor, el acontecimiento irrumpe como una pesadilla. En el duelo anticipatorio, el sentimiento que más hay que atender es la ambivalencia afectiva, que genera el haber deseado la muerte en un momento del proceso, para evitar tanto sufrimiento o tanto deterioro en el ser que uno tanto quiere, que está agonizando o se está deteriorando. Ese es el sentimiento de la ambivalencia efectiva, que suele acompañar y complicar el duelo anticipatorio, dado que uno puede sentir culpas por haber deseado la muerte en algunos momentos del proceso, y requiere de quien ha quedado y extraña puede entender que estas son emociones normales en el duelo anticipatorio. Cuando hablamos de los sentimientos negativos, pueden entorpecer o dificultar la normal evolución de un duelo. Nos estamos refiriendo a la negación, a la idealización, a la culpa, al resentimiento, al inútil rol de víctima, a un sentimiento de fidelidad a quien murió que nadie nos ha pedido, a la comparación con otros duelos, a las escenas temidas. Todos ellos configuran obstáculos y si se quedan en alguno de ellos, es suficiente para que el duelo no prospere en un proceso normal. El duelo es un proceso activo en que deben comprometerse. En el proceso de la terapia del duelo, en la segunda fase, se ve el trabajo emocional y de dolor. Es el análisis emocional para detectar cuáles son las emociones nocivas que hacen que esa persona no pueda superar este momento traumático. Una de las actividades dentro de la terapia de duelo es la lucha contra las emociones. Se debe sacar fuera toda ira, rabia, frustración con la persona fallecida para desahogarse y conseguir reducir el peso negativo emocional. Son aquellos duelos por resistencia, por machismo, por no poder expresar sus emociones, por no poder volcarlas, por no poder hacer su catarsis. Alguien se ha encerrado en sí mismo en su duelo. Ha hecho un duelo solitario. Probablemente es el peor de los duelos y ha dejado que el tiempo transcurra. Entonces, a veces en la consulta nos encontramos con alguien que consulta por otra cosa, por un conflicto de pareja, por un problema laboral, y nos enteramos que años atrás puede haber perdido un hijo y no lo comentaba, no lo dice. Ese duelo está congelado. Hay que volver ahí para ver cuál es el obstáculo que le ha impedido a esta persona para poder hacer el proceso normal de un duelo. La respuesta al duelo es una respuesta individual y también hay una respuesta social frente al duelo. La respuesta social se manifiesta cada vez que en el mundo hay un episodio, ya sea de guerra, de terrorismo, de accidente, donde mueren muchas personas. Inmediatamente surge la búsqueda de los culpables. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes tienen que ir a la cárcel? Esto sería una respuesta social frente al duelo. La respuesta individual, si murieran 190 personas en un accidente y se encuentran a los culpables, se les pone preso y se les castiga. Eso no quiere decir que los duelos de esos 190 personas
se han quedado, bueno, esto ya terminó, la vida continúa. Sigue un proceso individual que es que cada uno le falta a uno de esos 190. Y esto es lo que estamos hablando de un proceso a nivel individual. Es imprescindible para todos aquellos que nos dedicamos al acompañamiento del duelo tener muy claro estos conceptos para no medicar donde no hace falta hacerlo. Lo decía Freud sobre la aflicción y la melancolía, la aflicción como respuesta normal y la melancolía como patología. No medicar ni tampoco ponerle a esta persona el rótulo de enfermo o de enfermo depresivo. ¿Cuándo se indica una terapia en duelo? Cuando el duelo es patológico, cuando el duelo sí es una enfermedad, porque se instala en una persona que ya tiene psicopatología previa. Por lo tanto, esta persona nada puede hacer de una manera normal, ni tampoco un duelo. Desde luego, necesita de un contexto y una continencia terapéutica, por toda su personalidad y problemática. Esto sería un duelo que se instala en una personalidad con una patología previa. Y si no, duelos complicados, que son aquellos que han quedado detenidos frente a uno de sus sentimientos negativos y que se han definido como los obstáculos del camino del duelo. Egocidio. Dejar de un lado la creencia de que el único dolor es el de uno mismo. Ver el dolor de los demás significaría trascender nuestro dolor para llegar con nuestra comprensión o con nuestra ayuda, si pudiéramos, al dolor ajeno. Eso sería la trascendencia del dolor. Pero no se puede hacer si previamente no hacemos el egocidio. Si no podemos superar un poco nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestro amor propio, que nos hace pensar que somos el ombligo del mundo y que todos deben cuidarnos. La trascendencia del dolor y desapego son claves para que el duelo llegue a un punto de inflexión, para que pueda entrar en una etapa reparatoria y no quede atascado en las primeras emociones. La etapa reparatoria del duelo es no olvidar, no negar, convivir con el recuerdo cariñoso y permanente de quien hoy no está y con nuestro propio proyecto de vida. Esto sería el desapego, porque el apego significaría quedar detenido y tiranizado por el pasado. Existen grupos de ayuda, lugares para comenzar a realizar el egocidio, para poder dejar o perder el protagonismo, para generar un lenguaje común. Se genera una comprensión que es la que existe en aquellas personas que han atravesado por experiencias similares. Son muy positivos ya que generan esa facilitación de la salida de la emoción porque saben que todos los individuos de ese grupo están sometidos al mismo sentimiento y es entonces cuando se produce una simpatía. Y en esa simpatía es donde realmente la comunicación de la pena es más fácil y también se produce la compañía. El duelo puede alargarse más o menos en el tiempo, aunque se calcula que, como medida en el tiempo, está entre 6 meses y 1 año. El nivel de afectación de la persona también varía entre unas y otras. La vida diaria de algunas no se verá prácticamente afectada, mientras que las otras pueden trasvasarse profundamente. En todo caso, el entorno social de la persona será clave, ya que ayudará a que pueda superarlo poco a poco y poder retomar su vida normal después del periodo del duelo.